1. Tomen su Biblia, no se vayan a ir de allí, que también es importante la predicación de la palabra del Señor. Dice así, Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Vamos a hablar bajo el tema, no pierdas en tu primer round. Amén, no pierdas en tu primer round. Gloria al Señor, aleluya. No pierdas en tu primer round. Gloria al Señor. Podemos decir, hermanos, que en cuanto a deporte, a boxeo, un round es una parte de una pelea que puede demorarse bastante round, 8, 9, 10 rounds, gloria al Señor. O que a veces en el primer asalto ya uno de los competidores se va a la lona. Uno de los competidores queda por nocaut descalificado, bendito sea el Señor. Y que esta batalla es importante para muchos. Es importante subir allí al cuadrilátero, pero yo les quiero mostrar que el primer round no es el que empiezan allí ya peleando, ya boxeando, no es ese, sino que es antes, allí en su mente. Todo peleador debe entrenarse física y mentalmente para poder ganar esa batalla. Estuve leyendo acerca de Mike Tyson cuando estaba en los días de su gloria, en los días de su fuerza, en los días que le ganaba casi a todo el mundo, casi nadie se resistía frente a ese hombre corpulento, pero intimidante también. Y leí que muchos ya cuando subían al cuadrilátero estaban derrotados por el miedo que producía Mike Tyson. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sabe, amado hermano, que alguien en una ocasión se fortaleció tanto que le ganó, que lo venció rápidamente a este hombre. El primer round que juega toda vida, todo cristiano, toda persona en su familia, en todas las áreas de su vida, ¿sabe dónde está? ¿Cuál es el cuadrilátero más importante? Aquí, su mente. Bendito sea el Señor. Y le voy a demostrar por medio de la palabra del Señor. Todo es aquí. Si nos derrota el enemigo aquí en nuestra mente, si el enemigo puede que esos dardos de fuego atraviesen nuestro cerebro, ya nos noqueó, ya no hay nada más que hacer. Gloria al Señor. Por eso es que el Señor habla de nuestra mente, que la renovemos, como vamos a mirar ahorita. Estuve leyendo acerca de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados querían destruir a Hitler, toda esa fuerza poderosa de Hitler, porque lo más poderoso del ejército de Hitler, de ese ejército alemán, no eran tanto sus tanques, sus ametralladoras, sino la mentalidad que tenían de ir hasta la muerte, no les importaba, y de atacar por su Führer, acabar con esas fuerzas enemigas y quedarse con el territorio que ellos soñaban, con esa raza que ellos decían pura, como pensaban que eran los alemanes. Pero algo que me llamó la atención es que cuando ya estaban perdiendo y llegaron los aliados, eso de 1944 aproximadamente, en el verano, por ahí en junio, gloria a Dios, ellos llegaron y quisieron, amado hermano, darle una ilusión óptica que los amedrentara a los alemanes. ¿Qué hicieron las fuerzas aliadas? Enviaron paracaidistas, muñecos, no eran personas, los enviaban por miles desde los aviones, y cuando iban bajando a lo lejos se divisaba como miles de soldados de paracaidistas cayendo en los campos para destruir el ejército alemán. Esto los amedrentaba, porque recuerde que lo más duro de los alemanes no eran sus armas, sino era su mentalidad, lo que no tenían los aliados, que los aliados venían a pelear porque los habían enviado. No sabían ni por qué peleaban, ni para qué muchas veces. No sabían ni por qué estaban muriendo. En cambio los alemanes, ya Hitler había entrado en su mente, se los había moldeado. Tanto así que creyeran que ese Führer, ese líder, ese Hitler era un Dios. Y que tenían el valor y que tenían como el honor de pelear por él. Pero ¿sabe qué hicieron los aliados? Aparte de eso, los aliados buenos que estaban atacando a Alemania, aparte de enviar toda esa cantidad
de muñecos paracaidistas, también enviaban tanques inflables, no del cielo, sino que los inflaban, y eran una multitud de tanques, pero eran inflables, simplemente jeeps también, armas. Y claro, los alemanes veían, por ejemplo, cuando estaba cayendo toda esa cantidad de paracaidistas y se iban a atacar allá, mientras iban a atacar allá los paracaidistas, por un lado pues entraban los aliados. Entonces yo pensaba, toda guerra se gana primero que todo en nuestra mente, y luego allá en el cuadrilátero, y luego allá en el campo, y luego, amado hermano, en el campo de la predicación, o en su hogar, o en su trabajo, en donde usted esté laborando. Usted gana la guerra primero en su mente, gloria al Señor, con el poder del Señor, con el poder de su fuerza, bendito sea el Señor, y luego allá obtiene la victoria. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amado hermano, el primer round es el más complicado en nuestra mente. En la mente se pelean todas las batallas. La salud. ¿Cuántas personas con cáncer han podido salir adelante? ¿Por qué? Porque en su mente han dicho, yo tengo que salir adelante, esto no me va a matar. Yo tengo unos hijos, yo tengo un esposo, yo tengo una esposa, yo tengo vida por delante. Y cada día en su mente pelean la batalla, y la mente le manda órdenes al cuerpo para que actúe de cierta forma, de una forma tanto pesimista como optimista, para que salga adelante en el nombre del Señor. Amén. Todo se hace primero aquí en la mente. Gloria al Señor. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me va a ayudar, el Señor me va a suplir, el Señor me va a levantar. ¿Cuántos se han quitado la vida en esta cuarentena porque perdieron aquí primero? No estaban aguantando hambre, pensaron que iban a aguantar hambre, pensaron que no iban a poder pagar un arriendo, pensaron que su familia iba a quedar en la pobreza absoluta, iba a quebrar su negocio. Así pensaron, así actuaron luego. Como dijo alguien, un pensador muy importante, pienso, luego existo. Y así nombra la palabra de Dios. Y para ir al texto de Éxodo capítulo 4, versículo 1, dice que Moisés, mano, perdió la batalla aquí, la tenía perdida. Porque cuando el Señor lo envía allí a Egipto a rescatar al pueblo de Dios, él dice, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán. Ya había perdido la batalla, ni siquiera había ido allá donde los hermanos de él en Egipto, ni siquiera les había hablado, pero él ya había pensado en su mente que no le iban a creer. Por eso, amado hermano, Dios se enoja con Moisés más adelante y le dice varias cosas. Lo había preparado durante 80 años, 40 en Egipto y 40 en el desierto, como para que ahora viniera a decir, a mí no me van a creer. Y el Señor le dice, es que no tienen que creerle a usted, yo voy contigo, yo te voy a ayudar, te voy a mostrar señales, voy a hacer que te crean. Bendito sea el Señor. Pero él ya había decidido en su mente que no le iban a creer. Y no tan solamente eso, podemos ver otros versículos, ya lo vamos a mirar, donde Moisés definitivamente ya se sentía un fracasado, se sentía un derrotado. Ellos no me van a creer. Como cuando un predicador, Dios lo llama a que anuncie su evangelio y dice, pero ¿quién me va a creer a mí? Gloria a Dios. O predica como Jonás. Miren la predicación de Jonás. Jonás predicaba para que nadie creyera. Amén. Para que Dios los destruyera. Y hay gente que predica, pero allá en su corazón dice, pero ¿qué me van a creer a mí? También, gloria a Dios, en el capítulo 3, versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Mire la batalla que estaba perdiendo en su mente. Él decía, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para Faraón. Yo no sirvo para nada. A mí nadie me tiene en cuenta. Gloria a Jesús. A mí nadie me puede tener en cuenta porque yo no sirvo para nada. Yo no soy nada ni nadie delante de Faraón ni delante del pueblo de Israel. ¿Cómo que no? Era un enviado del Señor. Era una persona que Dios la había capacitado durante 80 años para que hiciera una labor grande. Para que hiciera, amado hermano, un trabajo especial. Un trabajo poderoso. Se necesita en el nombre del Señor Jesucristo que ganemos esa batalla allá en nuestra mente primero que todo. Nos armemos de un pensamiento espiritual. No de un pensamiento humano, quizás simplemente optimista, sino que nos armemos
con el pensamiento de la palabra del Señor. En el versículo 13 del capítulo 3 dice: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? O sea, le está diciendo: no sé qué decir acerca de ti, Dios. Yo no te conozco, yo no puedo decir quién se me ha aparecido. Amén. Y también en el capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que hablas a tu siervo. ¿Ve todos los argumentos que tenía Moisés allí en su cabeza, en su mente? Bendito sea el Señor. ¿Cuáles eran esos pensamientos? De derrota. Ya había perdido. Si el Señor no cambia ese pensamiento, si el Señor no le ordena ir, ahí se había quedado Moisés cuidando ovejas. Y solamente supiéramos de la vida de Moisés que Dios lo había llamado y no había querido, que había muerto cuidando ovejas literales, pero para eso Dios no lo había fortalecido, no lo había como armado, ayudado, levantado durante 80 años, amado hermano. ¿Se da cuenta? ¿Por qué será que Dios le habló? Porque Dios sabía el potencial que había en él, que había puesto en él. Dios mismo lo había puesto. ¿Por qué Dios nos ha puesto en un lugar? Porque sabe que nosotros podemos salir adelante. ¿Por qué nos dio un hogar? Porque nosotros podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué nos dio una iglesia para pastorear? ¿Por qué nos ha permitido predicar su palabra? Porque Él ha puesto en nosotros dones, talentos, ministerios. Hay que creer que si Dios nos puso en un lugar, es porque podemos en el nombre del Señor Jesucristo. Si Dios nos permitió nacer en esta tierra, no es para estar fracasados en la vida emocional, espiritual, económica, física, sino para estar bendecidos cada día, porque lo tenemos a Él, que Él es el que nos capacita y nos da fuerzas cada día más y más. Bendito sea su nombre. Cuando una persona pierde la batalla en su mente, ¿cómo va a estar en la vida? Fracasada. No va a servir para nada. Va a ser un problema para la sociedad. Siempre le va a echar la culpa a otros, hasta el gobierno, hasta Dios mismo se la echará. Pero no quiere comprender que siempre ha estado derrotado, porque en su mente siempre el diablo le gana. En el versículo 13 dice Moisés: y él dijo: ay, Señor, envíate ruego a otro. Ese es el pensamiento de derrota. Yo no puedo, hay otros que sí pueden. Señor, envía a otro, por favor. Y el Señor se enoja y le dice: no, ahí te voy a poner a tu hermano Aarón para que te ayude, pero tú vas a ir porque tú puedes. ¿Y pudo o no? Claro que sí. Después de esto, Moisés fue un gran hombre de Dios. Llegó y se enfrentó a Faraón, a Egipto, totalmente se enfrentó. Y Dios lo utilizó con milagros, con portentos, maravillas. Y no hubo otro siervo tan grande como Moisés aquí en la tierra, ya exceptuando a nuestro amado Señor Jesucristo, que viera tantos milagros y tantas maravillas, abriendo el mar rojo, Dios enviando bendiciones desde lo alto. Dios hizo milagros grandes con la vida de Moisés, pero tuvo que entender que sí podía con la ayuda del Señor. Amén, hermano. Ahora miremos otro, por favor, otro ejemplo. Está en primera de Samuel, o primer libro de Samuel 17. Vayamos allá, por favor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Miren esta mentalidad. Miren lo que Dios había puesto en la mente de David. Mire un guerrero poderoso aquí, y siendo un niño de 17 años, pero él ganó la batalla aquí. Ya lo tenía bien planeado todo, porque como sabemos, el gigante salía y le decía al pueblo: necesito un varón, deme un hombre verdadero que pelee conmigo, y el que gane, pues ese, todo el ejército ganará y el otro será su siervo. Todo el ejército, el país será su siervo. Una guerra entre filisteos e israelitas. Pero dice la escritura que cuando este filisteo salía de más o menos unos 3,5 metros de altura, con una espada largota, con un escudero ahí al lado, todo lleno de armadura, el pueblo huía, el pueblo corría, hasta el mismo rey, que era un semigigante, corría, todo el mundo huía. Pero Dios permitió que David llegara a esa guerra, llevándole quesos y llevándole ropa a sus hermanos, y se dio cuenta de lo que estaba pasando, esa escena tan patética, donde el pueblo de Dios, teniéndolo a él, teniendo a Dios, corría, huía, le huía al diablo.
Tenían un pensamiento impresionante y desde que lo veían perdían la batalla en su mente. Y eso que el rey había prometido, todo el que vaya o aquel que vaya a la guerra contra ese hombre, yo le voy a dar mi hija, le voy a dar grandes riquezas y que nunca más vuelva a pagar impuesto en el pueblo de Israel. Mire que había un incentivo, pero todo el mundo tenía perdida la batalla en su mente. No podían. Entonces dice la escritura en el versículo 31, léalo conmigo. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Yo pienso, hermano, que Saúl creía que David era un muchacho grande, que David era un gigantesco, un gigante, quizás que tenía unos 30 o 40 años, pero cuando lo ve, quedó aterrado más. Amén. Y en el versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Oiga, qué pensamiento tan especial, tan poderoso en el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Él no perdió la guerra aquí, ya lo tenía aquí ganado. Él ya sabía cómo iba a ser. Él ya sabía que Dios lo iba a levantar, que Dios lo iba a bendecir y podía matar a ese gigante. Y mire lo que dice, no desmaye el corazón de ninguno, porque él tampoco lo tenía desmayado. El corazón del pueblo era como agua, pero el corazón de David era fuerte en el Señor. Él le dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir, porque siempre el diablo, cuando uno quiere hacer algo bueno para Dios, como levantarse ahora a la madrugada, como buscar a Dios, como llenarse de su presencia, que el Dios se glorifique en la vida de uno. Cuando uno quiere hacer algo bueno, el diablo le manda a sus emisarios diciéndole, no podrás ir tú, no podrás pelear contra las tinieblas, no podrás ganar esta batalla. Versículo 32, 33, ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Mire, le menosprecia. No era ni mayor de edad. Los judíos a los 30 años eran mayores de edad. Él tenía 17 años y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, esto está disparejo. Tú eres un niño, no sabes pelear, no sabes hacer nada de lo que es concerniente a la guerra. En cambio, ese hombre es un gigante y es desde el niño, es un vencedor, un victorioso. Él es un gigante poderoso. Tú no podrás ir. Pero cuando uno tiene la guerra ganada aquí en la mente, ¿sabe qué pasa, amado hermano? Entonces, todo lo que le digan, eso pasa de largo. Todo lo que le digan, uno dice, amén, yo sé que eso está duro, yo sé que esto está difícil, pero si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dígalo, hermano, allí en su casa, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Bendito sea el Señor. Y sigue diciendo, versículo 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. No dice es. Oiga, qué bendición tan grande, aleluya. No sé si usted entiende este versículo, pero lo que está diciendo es, tu siervo era en pasado. No dice es. ¿Por qué? Porque él sabía que después de esta victoria no iba a volver a ser pastor de ovejas, allá en el olvido. Porque los pastores de ovejas prácticamente estaban en el olvido. Allá en el campo casi nadie lo reemplazaba. Y en las fiestas casi nunca se veían. Y siempre colocaban al menospreciado a cuidar allá las ovejas. Siempre colocaban al último, allá cuide las ovejas usted allá para que se quede por esos lugares. Pero él dice, tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. ¿Cómo vio David a ese filisteo en su mente? ¿Cómo lo divisó? No como un gigantón, sino como un oso. Lo vio como un león, lo vio como un lobo. Y se recordó, hermano, de esas escenas, de ese tiempo pasado, cuando venían a robarle una oveja. Y él vio al pueblo de Israel como ovejas y vio a ese gigantón como un lobo, como un león, como un oso. Gloria a Jesús. Que si hablamos de un oso y de un león, también produce miedo, produce temor. Pero David ya había luchado contra estos animales. Y entonces le sigue diciendo, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, vea, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Oh, qué bueno, hermano. Qué pelea tan grande que ya había ganado allí en la mente David, porque sabía en quién confiaba. En nuestro amado Señor, Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué es la mente? La mente es el conjunto de capacidades que ha puesto Dios allí cognitivas.
La mente es donde está la percepción de las cosas. Uno mira y allí comienza a percibir las cosas. Es el pensamiento, es donde armamos los pensamientos. Es la conciencia, amado hermano, donde está la memoria, la imaginación, etcétera. Mire tan lindo esa imaginación de David, ver a ese hombre gigantón como un oso y se lo imaginó matándolo, quitándole, hermano, desjarretándolo, en otras palabras. Gloria al Señor, lo vio como un animal, no lo vio como los otros lo veían. Y le dice, fuese león, fuese oso, yo lo mataba. Así será este filisteo incircunciso, lo voy a matar, le voy a cortar la cabeza. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Oh, qué bendición, aleluya. Uy, me gozo tanto de leer esto. No sé usted si está gozoso allí en su casa, amado hermano. Pero yo he peleado batallas así, primero aquí, en mi mente. Gloria a Jesús. Si me derrota el enemigo aquí, voy a tener un pensamiento negativo, pesimista, y voy a decir, yo no puedo. Es que no tengo. Soy pobre, decía este hombre de allí, el capítulo 6 de Jueces, Gedeón. Yo soy pobre. Dijo ese hijo de Jonatán, no me acuerdo el nombre, Mefiboset. ¿Quién es este perro muerto? Vea la batalla que él había perdido en su cabeza. ¿Cómo se consideraba un perro muerto? ¿Quién es este perro muerto para que mi Señor tenga misericordia y me ponga a la mesa del rey? Él no lo podía creer. Bendito Dios. Lo primero que hace Dios cuando venimos a Cristo es cambiar nuestra forma de pensar. Nuestros pensamientos los cambia, nuestra imaginación la cambia. Y ahora estamos con el Señor para ser victoriosos. Eso fue lo que dijo David. Y Saúl lo vio tan convencido que dice, pues entonces ve, si tú crees eso, ve y el Señor esté contigo. Gloria al nombre de Jesús. Y ahí vemos cómo ganó esta batalla, porque se enfrentó al gigante y con una piedra solamente. Cuando venía el gigante le dice, tú vienes con espada, lanza, jabalina, grebas de bronce, todo armado, todo protegido, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y hoy voy a matarte, voy a quitarte la cabeza de tu lugar y tu carne se la voy a dar a las aves del cielo. Uy, qué maravilla. Y eso que el filisteo lo había menospreciado y le dijo, yo soy un perro para que vengas a mí con un palo, con una piedra. Te voy a matar y te voy a dar ese poquito de carne que tienes tú a las aves. Pero David también le dijo, no, yo soy el que te voy a matar y te voy a quitar la cabeza, y toda esa cantidad de carne se la voy a dar a los chulos, se la voy a dar a las aves de carroña, se la voy a dar a los cuervos. Gloria a Jesús. Y se enojó ese gigante, se fue contra él y David lo mató. Cuando le pega esa pedrada tan terrible en la cabeza, cae el filisteo como adormecido, como un poco desmayado, y corre y le saca la espada, hermano, y le corta la cabeza. Después de que le corta la cabeza, la alza, y todo el pueblo de Israel gritó porque habían obtenido la batalla. Amén. Donde Dios no hubiera obrado en David desde muy pequeño y tuviera su mente así de concisa en Dios, ese gigante los había dominado durante muchos años. Ahora, ¿qué me dice de la mente de Caleb? Números capítulo 13, versículo 30. Vayamos allá rápidamente. Números capítulo 13, versículo 30. Allí está su imaginación. Imagínese en el Dios, imagínese la palabra, no lo que digan los noticieros. Por ahí vi una imagen en Facebook de un señor tapado, metido entre una bolsa de basura y tapado todo, y apenas se le veía un poquito los ojos, y decía, después de 2 horas de ver el noticiero. Y es así. ¿Qué pronostican para diciembre? Dije, hermano, cosas terribles, que esta pandemia continúa, que la situación económica se vuelve peor cada día. Si yo me lleno de esto, si lleno mis pensamientos, mi mente de esto, pues pierdo la primera batalla. Y si pierdo el primer round, hasta ahí llego, amado hermano. No puedo seguir adelante. Leamos entonces Números capítulo 13, versículo 30. Dice así: cuando los 12 espías fueron allí al pueblo de Canaán y trajeron esas malas noticias, que el pueblo se desanimó, que el pueblo comenzó a llorar y a gritar. Pero en el capítulo 13, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Mas los varones, aquellos 10 que habían ido, porque Josué y Caleb fueron una bendición y trajeron buenas noticias, mas los varones que subieron con él dijeron, ellos ya habían perdido la batalla aquí en su mente: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros.
Y hay gente que ve al diablo más fuerte que él. Hay gente que ve la enfermedad más poderosa que él. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay hermanas que ven que su esposo es un gigante en la vida espiritual y que nunca se va a convertir a Cristo. Ya perdió la batalla. Tiene que mejorar su mente, renovar su mente en el Señor. ¿Usted cree que su empresa va a quebrar? Pues si cree eso, va a quebrar. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que nosotros creamos, eso es conforme. Un día le dijo el Señor a alguien: vete y conforme a lo que creíste, te sea hecho. Y dice así la Escritura: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Por qué no se los han tragado entonces? A ellos no se lo tragaron ni a los que vivían allá. Una mentira. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, los vieron gigantes. También vimos allí a los hijos de Anac, raza de los gigantes. Y miren la batalla que habían perdido. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, en nuestra mente, así, ellos se vieron en su mente como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Cómo se le ocurre decir que así les parecían a ellos si ellos fueron como espías, encubiertos, no hablaron con nadie? Ellos simplemente fueron a escondidas, o si no los hubieran matado. Pero para ellos, en su mente, eran langostas, unos grillos, así, o saltamontes, así se veían. Qué triste que una persona se vea así, y más con Dios a su lado, y más con el poder del Señor que nos cubre día tras día. Gloria a Jesús. Pero mire de Josué y Caleb, capítulo 14, versículo 6. Y dijo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían ido a reconocer la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron al pueblo de Israel, después de que ellos estaban gritando y llorando: nos vamos a morir, nos vamos mejor para Egipto, devolvámonos. Y hablaron a toda la congregación de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Así la vieron ellos. 10 habían ido. Mientras 10 tuvieron una percepción allá en su mente de la tierra terrible que se tragaban los moradores, dos no más, Josué y Caleb, en su percepción, allí en su imaginación, vieron una tierra en gran manera buena. No buena, en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así lo vieron ellos. Mientras un hermano dentro de la congregación ve que la tierra se lo traga, otro con el poder del Señor, con fe en el Señor, ve que fluye leche y miel. Oh, qué bendición, amado hermano. ¿Se da cuenta dónde se gana la primera batalla? Aquí en nuestra mente. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Recuerdo esa anécdota de un hombre que tenía una zapatería en un país donde muy próspero, pero pensó enviar a unos emisarios a que fueran a un país lejano para vender sus productos, su producto. Envió a alguno y llegó allá, y a los días le mandó una carta al jefe diciéndole: jefe, perdimos la avenida, aquí nadie usa zapatos, todo el mundo anda descalzo, nadie sabe qué es un zapato, perdimos el llegar aquí, no hay ninguna circunstancia por qué estar aquí, yo me devuelvo mejor. Pero ese hombre había enviado a otro también, que lo llamó a los pocos días y le dijo: jefe, le tengo una muy buena noticia. Aquí nadie usa zapatos. Aquí esto es un diamante en bruto. Aquí esto es una bendición de Dios poderosa. ¿Por qué? Porque como nadie usa zapatos, le vamos a enseñar a usar zapatos. Le vamos a vender zapatos a todo el mundo. Todo el mundo va a querer usar zapatos. Esto es una mina de oro. Nos encontramos el premio gordo, el premio mayor. Gloria al Señor. ¿Sabe qué hizo ese jefe? Le envió una cantidad de zapatos y fue una gran, pero una gran bendición. Eso pasa con muchos. Puede ser el mismo barrio, pero algunos dicen: este es un moridero. Para otros que tienen la mentalidad del Señor, la mente de Cristo, como dice en Corintios, primera de Corintios, que tenemos la mente de Cristo, ¿sabe qué ven? Una gran oportunidad, una gran bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amado hermano, sigue diciendo en el versículo 9: por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Algunos los vieron grandísimos. Ellos eran los que se veían como una langosta. Pero ¿sabe cómo vio Josué y Caleb a toda esa gente? Como un pan. Y un pan se come fácilmente. Hasta una persona que no tenga dientes puede comer un pan, amado hermano. Entonces dice: nos los comeremos como pan.
Gloria a Dios, aleluya. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Qué bendición. Estos hombres pasaron a la tierra prometida. Esos 10 se murieron de plaga delante del Señor, dice más adelantico. Mucha gente no pasó porque perdieron su batalla en su mente. Pero veamos allá en Josué, gloria a Dios, capítulo 14, hablando de Josué y Caleb. Libro de Josué, capítulo 14, versículo 7. Me llama mucho la atención que en Números 14 es donde el Señor muestra la valentía de estos hombres. Y en el capítulo 14 de Josué, mire, 14 y 14, en el capítulo 14 de Josué, Caleb recibe la bendición por haber sido fiel. Pero mire la mentalidad de él. 14:7. Yo era de edad de 40 años. Está hablando con Josué y le está pidiendo una tierra que se le había prometido por su fidelidad. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. O sea, su percepción era: Dios está con nosotros. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró que me iba a dar esta tierra. En el versículo 10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, ya tenía 85. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí soy de edad de 85 años. Y mire esta mentalidad que este hombre tenía, poderosa. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Y yo creo que, hermano, hacía así, de esta forma. Y yo creo que empuñaba su espada diciéndole a Josué: ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar. Dame pues este monte. Y Josué se lo entregó y sacó todos esos anaseos que eran gente alta, gente poderosa. Lo sacó de ese monte y se apoderó de toda esa montaña para su descendencia. Oh, qué bueno es tener a nuestro lado gente que gane la batalla aquí en su mente. Bendito sea el Señor. Que su percepción no sea la del mundo, sino lo que dice la palabra del Señor. Esa gente es la que consigue grandes victorias en las manos de Dios. Esa gente no es la que muere derrotada, llorando y diciendo: lástima de mi vida, yo no sé por qué nací. Es que algunos nacen con estrella y otros estrellados. No, eso está aquí en la mente. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos ensayos hizo Thomas Alva Edison para inventar esta bombilla que tanto nos bendice en este día? 2100 ensayos. Y se dice que el día que le sirvió la bombilla, su ayudante fue a colocarla en un estante, se tropezó y se rompió la bombilla. Este ayudante no quería ni levantar la cabeza. Se cogió su cabeza a 2 manos esperando el grito y quién sabe qué tantos insultos de Thomas Alva Edison. Pero Thomas Alva Edison le dijo: tranquilo, si lo intenté 2100 veces, ¿por qué no lo voy a intentar una vez más? Oh, qué bendición, amado hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que seamos como Josué y Caleb. Como este Caleb que dijo: 85 años, yo me siento de 40. Por esa fe que tenía. Yo los voy a sacar de allá y yo los voy a matar y los voy a arrojar y voy a tomar posesión de esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero hay jóvenes de 20 que se sienten de 80. Jóvenes de 30 que se sienten de 90. Dicen: no, yo ya no puedo, no. Y hay gente de edad que son valientes, que están allí en línea de batalla, que todavía están predicando, que todavía, aunque no lo pueden hacer muy bien ya, su mente no les da tanto, pero ahí están predicando la palabra del Señor. Yo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo a todas esas personas que se sienten como Caleb, fuertes. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos van a ayunar mediodía y la mente le dice: no, usted no puede, usted se desmaya? Recuerde que el médico le dijo que no podía aguantar hambre y ya, perdieron la batalla. ¿Cuántas personas, amado hermano, quieren levantarse a la madrugada a orar, pero la mente le dice: no, porque usted sabe que tiene que cuidarse? Recuerde el Alzheimer, que eso viene, pues bueno, y comienza ahí el enemigo y la gente no puede en el Señor. Es por eso, porque pierde su batalla allí en nuestra mente. ¿Cómo preparamos nuestra mente? Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? Que esto es el computador de nuestra vida, en otras palabras. Aquí procesamos y mandamos la orden a nuestro organismo en el nombre del Señor. Yo me doy cuenta cuando uno hace deporte que si uno dice: esto está muy duro, esto para levantarlo no puedo. No, pero si el entrenador le está diciendo: vamos, tú puedes, una más, regálame una más. Ahí va, haciendo fuerza y levanta esa pesa. Gloria a Dios. Y termina.
y es de bendición. La Biblia me dice en 1 Corintios 2:16 que debemos tener la mente de Cristo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La palabra del Señor. ¿Yo la tengo? Por favor, colóquela ahí en su mente. La Biblia tiene más de 3,000 promesas, muchísimas promesas para el cristiano. Pues tómelas y aprópiese de ellas en el nombre de Jesús. Cumpla los compromisos con Dios, que es vivir en santidad, arrepentido delante de Dios. Y viva esa palabra y Dios se va a glorificar en su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Utilice esa palabra. Esta es la mente de Cristo. Estos son los pensamientos de Cristo. Por eso es que dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchos lo repiten cuando van a recitar un texto. Ay, yo tengo la mente de Cristo, Señor, ayúdame. Claro, ahí eso hay que pensarlo. Pero la mente de Cristo completa es la palabra de Dios. Aquí está el pensamiento del Señor para nuestras vidas. Gloria a Jesús. Pero en Efesios 4:23 me dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque veníamos con una mente pecaminosa, con unos pensamientos pesimistas, unos pensamientos malvados, inicuos delante del Señor. Pero cuando yo me renuevo en el espíritu de vuestra mente, quiere decir renueve la mente en Dios, en otras palabras, entonces ya no pienso igual que los del mundo, ya no pienso igual al que no tiene a Dios, pienso diferente. Yo puedo, porque no estoy hablando de optimismo humano, estoy hablando de lo que me dice el Señor que haga. Amén. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel, cuando iba a cruzar el Jordán, el Señor le dijo que los sacerdotes metan los pies en el agua, porque van a cruzar. Era un río que se desbordaba en el tiempo de la siega, y era un río muy ancho en ese entonces, tenebroso. Pero cuando los sacerdotes metieron los pies en el agua, con el arca, el río se detuvo, se abrió, se secó a un lado y se detuvo como una montaña de agua al otro lado y cruzaron en seco. Siempre el Señor manda a hacer algo, gloria a Dios. Siempre el Señor ordena, hay que hacerle caso, porque así vamos a recibir la bendición de parte de Dios. Esta mente hay que llenarla de la palabra del Señor. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, no dice una parte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún rima Filipenses 4:13. Pero también en Romanos 8:31, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando usted se sienta temeroso de alguna situación, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Diga, ¿quién contra mí? Ni siquiera el diablo, ni siquiera, hermano, los brujos, los hechiceros, los satanistas, la enfermedad, la muerte misma podrá contra usted. Gloria al Señor. No le estoy enseñando en esta noche positivismo humano, no, le estoy enseñando la palabra, fe, para que usted la ponga allí en su mente. Pero también si usted está necesitado de alguna cosa económica, de alguna cosa física, el Señor dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué me dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor y nada, diga, y nada me faltará. Bendito sea el Señor. Pero si está enfermo, dice en Primera de Pedro, y también dice allí en Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted quiere que su familia se convierta, ore, clame a Dios y pídale ese versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Fortalece, hermano, tu mente en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Yo soy humano, lo sé, lleno de falencias. No soy muy fuerte humanamente, pero ¿sabe a quién tengo? A mi Rey, a mi Señor, que me ha dado la fortaleza y me ha enviado a predicar. Y por eso estoy predicando este evangelio eterno, sin tacha, ¿cómo usted dice? Gloria al Señor, sin debilidades el evangelio. Es un evangelio perfecto, un evangelio que cambia, que transforma, gloria a Dios, que cambia las vidas, no importa en la condición que estén. Eso es lo que yo predico. En el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Bendito sea el Señor. Si yo me paro aquí y pierdo la batalla en mi mente diciendo, pero ¿qué voy a decir? Pero yo no sé nada, pero yo no puedo. No, yo me paro aquí sabiendo que el que me mandó a predicar pone la palabra en mi vida, pone la unción en mi vida, pone el poder en mi vida y oro. Esas oraciones que hemos hecho, yo sé, hermano, que no las hago en mi fuerza, yo sé que las estamos haciendo en el poder del Señor y que Dios se va a glorificar de una manera especial y poderosa en su hogar, que va a romper cadenas, que las vidas van a recibir a Cristo. Bendito sea el Señor. Que me interesa lo que diga el mundo, que viene esto, que viene aquello, que viene una crisis económica, una pandemia de tal y de cual forma, hermano.
no me interesa. Yo sé que Cristo viene y estas cosas tendrán que venir más y más. El mundo está en crisis, yo estoy en Cristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Yo le creo a Él, aquel que ha hablado y nunca ha fallado. Bendito sea el Señor. Yo le creo a Él que me ha sustentado durante estos años. Yo recuerdo el día que salí a la obra por la misericordia del Señor y la ayuda de mis pastores, que salí a la obra y yo pensaba, y cuando se me acabe la predicación del cojo, del manco y del ciego y del leproso, ¿yo qué voy a predicar? Pero el Señor no me ha desamparado. Esta palabra que me ha dado hoy es para su vida, es para mi vida. Nunca me ha dejado en la parte económica. Cuando cerraron los templos por la pandemia, amado hermano, muchos nos preocupamos, pero luego yo dije, pero si le servimos es a Dios, no al hombre. Y vamos a seguir haciendo cultos. Y yo sé que esta palabra está llegando a su vida. Y yo sé que Dios se está glorificando a través de estas redes sociales, llegando allí a muchos hogares, libertando vidas, cambiando personas poderosamente. Oh, bendito sea su nombre. Cierre sus ojos allí, dígale: Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a ganar la batalla aquí en mi mente, que mi percepción de ti sea distinta. Oh, que yo no confíe en lo mío, en mi vida, en mi fuerza, no, en mi salud, no. Que yo confíe, Señor, en lo que tú haces, en un Dios poderoso que puede transformar todo, que puede cambiar, que puede libertar, que puede romper cadenas. Con una sola palabra, el Señor puede libertar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. El Señor puede suplir tu necesidad con una sola palabra y lo puede hacer. Créelo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo creo aquel que dijo: tú vales más que un pajarito, tú vales más que un lirio del campo. Yo te puedo vestir, dijo el Señor en su palabra. Yo te puedo suplir la necesidad. Solamente hay que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Oh, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Cierra tus ojos allí en la casa, un poquito, hermano, allí en tu casa donde está. Cierra tus ojos un momento y adora el nombre del Señor. El Señor está aquí, no hay que decirlo. Él está aquí en medio nuestro, allí en medio de tu hogar. Y dile: Señor, cambia mi mente, renuévala, transfórmala, que yo crea verdaderamente, que yo confíe verdaderamente en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Señor, bendice este pueblo, llénalo de esperanza, llénalo de fuego. Sí, el mundo está terrible.